Bien, vamos a entrar entonces al mensaje de la palabra del Señor en el día de hoy. Hermanos queridos, esta palabra, como les dije, es maravillosa, es tremenda y había que tomarse el tiempo para poder profundizarla, porque es tan rica en contenido, en enseñanza, en doctrina, en teología, en una cantidad de temas y cosas que son sumamente profundos e importantes para nuestra vida. Es por eso que nos vamos a tomar, les dije, 2 o 3 fines de semana. Pero por lo que estuve analizando esta semana, me parece que va a tener que ser 3 o 4, ¿sí? Porque realmente es tremendamente profundo e importante este tema, estas 14 bendiciones que vamos a ver enumeradas en el primer capítulo del libro de Efesios. Anoté aquí, para no olvidarme, aquí tengo anotadas las 14 bendiciones que ya el sábado pasado describimos y entendíamos que teníamos que comprenderlas nosotros para poder disfrutar de ellas, ¿sí? Dentro de estas 14 bendiciones están las siguientes. Vamos a leerlas para que hagamos memoria de esto y a partir de ahí entramos en el tema de hoy. Número 1, somos hechos santos y fieles. Santos y fieles. Número 2, la gracia y la paz nos han sido dadas. La gracia y la paz nos han sido dadas. Número 3, somos benditos con toda bendición. Somos benditos con toda bendición. Número 4, somos escogidos en Cristo Jesús. Somos escogidos en Cristo Jesús. Esto es un temazo, un temón, un tema muy profundo, muy maravilloso que vamos a ver junto con el tema que sigue, que es somos predestinados para ser hijos. Somos predestinados para ser hijos de Dios. Somos, además, aceptos o aceptados en el amado. Somos aceptos en el amado, que es Cristo Jesús. Número 7, somos redimidos por la sangre de Cristo. Somos redimidos, es decir, se pagó un precio, se pagó un rescate para que nosotros fuésemos hechos libres de la culpa, del pecado y su consecuencia, que es la muerte eterna. 8, somos perdonados de nuestros pecados. ¿De cuáles pecados? De todos. Somos perdonados de nuestros pecados. Número 9, nos hizo sobreabundar. Fíjense qué término que utiliza la Biblia. Nos hizo sobreabundar. Se podría haber escrito allí que nos hizo abundar solamente. Ya hubiese sido grandioso. Pero el texto dice, nos hizo sobreabundar en inteligencia y sabiduría espiritual. Número 10. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. A nadie más que a sus hijos, Dios les ha revelado el misterio de su voluntad. Número 11. Nos hizo herederos. Herederos, juntamente con Cristo. Somos coherederos con el Señor Jesucristo. Número 12, nos creó para su alabanza. Nos creó para su alabanza. Este es un tema también preciosísimo. Número 13, nos selló con su Espíritu Santo. Nos selló con el Espíritu Santo, que son las arras o la garantía de nuestra salvación. Y número 14, nos garantiza nuestra herencia celestial. ¿Qué cantidad de bendiciones, hermanos, que enumeran estos primeros 14 versículos del capítulo 1 del libro de Efesios?
Solo 14 versículos enumeran una cantidad de bendiciones enormes y el apóstol Pablo, en el versículo 15, es cuando él dice: yo reconozco, hermanos de Éfeso, que ustedes son una iglesia preciosa, llena de amor y llena de fe en el Señor Jesucristo, pero estoy orando por ustedes para que Dios les dé espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento en Él. Y lo hago por lo antes dicho. ¿Se acuerdan que leíamos la semana pasada el texto en la versión TLA, cuando el apóstol Pablo dice que está orando por esto, por lo antes dicho, para que se nos revele, juntamente con los hermanos de Éfeso, se nos revele a nosotros también estas 14 bendiciones que están enumeradas en este primer capítulo del libro de Éfeso, o de Efesios, como lo conocemos también. 14 bendiciones maravillosas que están dispuestas y disponibles para nosotros los hijos de Dios. Muchas de ellas, algunos de ustedes no las conocían, otros quizás sí las conocían, pero no en su magnitud o en su plenitud. Por eso es que cuando yo dije, cuando estaba preparando el mensaje, y dije, ¿alcanza con que leamos los títulos nada más de estas 14 bendiciones? ¿Alcanza con que digamos solo somos esto, aquello y esto otro? Pues ahí fue cuando el Señor me dijo, no, quiero que la iglesia entienda qué significa cada una de estas bendiciones lo más profundamente posible, que lo podamos comprender, porque es justamente el propósito con el que escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, estoy orando por lo antes dicho, para que se les revele, ¿sí? Para que el Señor les dé espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento en Él, para que sepáis la esperanza a la cual fuisteis llamados. Es decir, que es muy importante que sepamos. No alcanza con ser una iglesia de fe y una iglesia de amor, ¿sí? Que no está mal, por supuesto, es maravilloso. Una comunidad cristiana con fe y amor, ¿qué más puede pedir? Bueno, lo más que podemos pedir es esto, que el apóstol Pablo dice: tener revelación, conocimiento, sabiduría, espíritu de sabiduría y revelación, para que entendamos cada uno de estos puntos preciosos y maravillosos de nuestra herencia como hijos de Dios. Vamos a entrar entonces. Aquí tenemos el título en pantalla: las 14 bendiciones en Cristo que podrías no estar disfrutando. La segunda parte del mensaje de la semana pasada. Muy bien. Vamos a entrar entonces en este tema. Muy bien. Y vamos a poner al pie, el primer versículo que vamos a leer es Efesios 1:1. Primer versículo que vamos a leer con el énfasis de la primera bendición de la que vamos a hablar en esta tarde, ¿sí? Efesios capítulo 1, versículo 1, dice allí la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y allí con negrita ustedes van a ver de esa manera resaltada la bendición que vamos a tratar a partir de este momento, ¿sí? Entonces, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora, al decir en Éfeso, también vamos a decir en Concepción, en Santiago, en Australia, en España, en México, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Honduras, donde están todos nuestros hermanos, en Colombia, en Venezuela, en cada lugar donde ustedes se encuentran. Esta palabra es universal. Esto es un mensaje universal del apóstol Pablo a la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Aunque en particular aquí fue enviada a la iglesia de Éfeso. Pero esta es una epístola del apóstol Pablo que luego entra dentro del canon bíblico, porque es una epístola que es de carácter universal. Nos sirve a todos los hijos de Dios de todos los puntos de la tierra a lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana en la tierra. Esto es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo para nosotros. Comenzamos entonces con este tremendo título: santos y fieles. Cuando el apóstol Pablo utiliza la frase santos
y fieles en Cristo Jesús, en sus epístolas, en todas, porque esta la utiliza en todas las epístolas que él escribe. Las epístolas son las cartas que ellos enviaban, ¿sí? Las cartas que enviaban a distintos destinatarios o iglesias o destinatarios personales, con estos contenidos que eran inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando el apóstol Pablo utiliza la frase santos y fieles en cada una de sus epístolas, está transmitiendo una verdad teológica y una identidad espiritual de los creyentes. Está hablando de una identidad que tiene el Hijo de Dios, ¿sí? Santos, dice Pablo, santos. El término santos proviene de la palabra griega agios, que significa apartado, ¿sí? Empecemos a tomar nota de esto. Si alguno está tomando nota, tomen nota de estas cosas que son sumamente importantes. La palabra agios en griego significa apartado, consagrado o separado para un propósito especial. Eso es cuando alguien es santo. En la Biblia encontramos múltiples referencias a los creyentes, cuando se refiere a los creyentes, a los hijos de Dios en distintas iglesias de las comunidades cristianas originales, se refieren los distintos autores y escritores bíblicos a ellos como los santos, ¿sí? Los hijos de Dios son los santos, aquellos que han sido apartados, aquellos que fueron consagrados, que están separados del mundo con un propósito especial. Efesios 1:4, Pablo dice allí, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Esto es tremendo, hermanos. Esto habla del propósito de Dios para con nuestra vida y de que esta posición de santidad que nosotros tenemos, no por méritos propios, no por acciones nuestras, sino por la pura voluntad de Dios, por pura gracia y voluntad de Dios, hoy nosotros somos considerados por Él santos, es decir, apartados. Ya no estamos siendo parte del mundo, sino que somos parte de su cuerpo, que es la iglesia. Aquí vemos entonces que Dios nos escogió y nos apartó con ese propósito, para ser santos, libres del pecado y consagrados a su servicio. Consagrados a su servicio, una vida con propósito. Nosotros no tenemos una vida sin sentido. ¿Recuerdan ustedes, los que estuvieron en el matrimonio, en el seminario matrimonio, que por allí en alguno de los videos y de las predicaciones, de las enseñanzas, yo citaba un texto del apóstol Pablo también, donde él se refiere a la crianza que nosotros tuvimos con nuestros padres, es decir, la crianza o la cultura en la que fuimos criados, y Pablo hace un fuerte énfasis sobre, diciendo que la crianza que hemos tenido de nuestros padres era una crianza sin sentido. Nuestros padres terrenales nos han criado y nos han llevado a vivir una vida sin sentido, ¿sí? Cuando hablamos de sentido, ¿de qué hablamos? De la dirección. Cuando preguntamos, por ejemplo, por una calle, que llegamos a una ciudad desconocida y no sabemos qué sentido tiene la calle, de qué estamos hablando, de qué dirección tiene esa calle. Entonces empezamos a mirar a ver si encontramos algún cartelito que tenga alguna flechita que diga para allá. Para allá es que tiene sentido la calle, ¿sí? El sentido de la calle es para donde apunta la flechita, es la dirección hacia donde vamos. Entonces una vida sin sentido es una vida que no tiene dirección, es una vida que no tiene propósito, por lo tanto, es una vida vacía de contenido, es una vida que se vive porque el aire es gratis, ¿sí? Es una vida que lamentablemente en muchos casos, en muchas personas, transcurren los años, pasa la vida y no saben ni para qué están aquí pisando este planeta, ¿sí? Se desconoce totalmente el propósito de por qué estamos aquí, quiénes somos, a dónde vamos. Esas preguntas existenciales que todo ser humano que no ha conocido a Cristo las tiene presente en su corazón, ¿sí? Mira hacia arriba en la noche, ve un cielo estrellado y se pregunta, ¿quién habrá hecho eso? ¿Quién habrá hecho esas cosas tan bonitas allá arriba en el cielo? ¿Sí? Y luego miramos la vastedad del mar y de los océanos y decimos, ¡qué grandeza! Yo recuerdo el primer día que conocí el mar, llegué al mar Atlántico, recuerdo que veníamos en una ruta que subía y luego descendía así como una colina
y íbamos, yo sabía que íbamos llegando, ya estábamos cerca, pero yo solamente veía la subida, veía la ruta que se perdía allá arriba en la subida, en la colina. Y de pronto, hermanos, cuando voy llegando arriba y empieza a aparecer el océano delante de mí, y parecía que se me venía encima todo eso, era una cosa tan impresionante, tan maravilloso ese océano, qué cosa más grandiosa. Ahora, cuando uno tiene la bendición, la gracia de Dios de poder llegar a conocer estas grandezas, en el caso mío, haber caminado por lugares, yo he caminado por lugares de bosques vírgenes donde no ha pisado el hombre, hermanos, ver esas cosas, Dios mío, es algo tan maravilloso, ver la naturaleza en su más pura expresión, ¿sí? Ver el océano, ver grandes desiertos, ver la montaña, subir a las alturas de las montañas. ¿Sí? He tenido la posibilidad de ver, gracias a Dios, de muchas maneras nuestro planeta desde muchos puntos de vista y ángulos, y todo el tiempo no hago más que maravillarme. Me maravillo a ver la grandeza de la creación de nuestro Dios. Maravilloso ver todo eso. Entonces, la palabra de Dios misma nos enseña en el libro de Romanos capítulo 1 que Dios se revela a través de su creación, pero a pesar de eso, el hombre no ha reconocido a Dios en la obra tan grandiosa de su creación. ¿Sí? El hombre se ha hecho necio, se ha enceguecido por causa del orgullo y el pecado, y se han entregado al pecado y a la maldad, y se han hecho ciegos. No pueden ver la belleza de la grandeza de Dios en su obra. ¿Sí? Es increíble. Yo la madrugada recuerdo que conocí a Cristo en aquella vigilia donde conocí al Señor. En la madrugada salí del templo, 7:15 de la mañana serían más o menos, salgo con mi madre y camino hacia la plaza que yo había transitado toda mi vida. Me crié en esa plaza. Cuando yo era chiquito cazaba insectos en esa plaza, cazaba mariposas y langostas. Eso era mi entretenimiento a la hora de la siesta. Cuando mis padres desaparecían en la siesta, yo me iba a esa placita que estaba aquí atrás de casa, y allí estaba, en la plaza, entretenido un par de horas por la tarde, a todo sol, y allí estaba con los bichitos y entretenido en esa plaza, que era una hectárea de tierra con plantas, con árboles y demás. Yo me crié en ese lugar. Pero esa madrugada, cuando yo salgo del templo, con Cristo en mi corazón, me había llenado el Espíritu Santo y me había liberado de tanto demonio que yo había arrastrado a lo largo de mi vida, y llego a esa plaza, hermanos, y para mí fue, no sé, la cosa más maravillosa que he visto en mi vida. No sé, fue como que Dios me abrió los ojos y me hizo ver la belleza de su creación. Era el mes de septiembre y estaban todos los arbolitos empezando a brotar así, pequeños brotes verdes, se veían así, otros que estaban medio floridos, arbolitos que estaban floridos. Era una cosa, y escucho los pajaritos, que acá no hay mucha variedad de pajaritos, acá hay gorriones nada más que gorriones no hay. ¿Sí? No sé si se conocen, bueno, el gorrión es mundial, lo conocen en todas partes, ¿sí? Más que gorriones no hay, ¿sí? Pero yo escuchaba a los gorriones y no sé, parecía, ese trinar de pájaros era, no sé, un concierto. Era una cosa tan bella, tan maravilloso escuchar. Y yo es que estaba, pero era una cosa que me tenía anonadado. Ver la grandeza de la naturaleza de Dios. Y era una plaza, hermanos. Era la plaza del barrio. No estaba viendo más que eso, era la plaza del barrio. Pero en ese momento fue como que fueron abiertos mis ojos y pude ver cosas que nunca antes había visto, porque yo vivía en la oscuridad. Vivía en la oscuridad. Mi mundo era gris, mi mundo era sin colores. Y esa mañana yo veía hasta la diferencia de los verdes, porque habían árboles que tenían los brotes verdes claritos y otros tenían ya hojitas verdes oscuras, y yo notaba hasta la diferencia de los verdes y yo decía, qué maravilla esto. El hombre, tristemente, no ha reconocido en la creación al Creador, porque con el solo hecho de ver la creación, podemos reconocer que hubo un Creador que no tuvo nada que ver con nosotros los seres humanos que vinimos como última instancia a aparecer aquí en esta tierra. ¿Sí? Entonces, ese papá, ese Creador que el mundo no reconoce, fue el que nosotros reconocimos, fue el que nosotros, por gracia de Dios, pudimos entender que estaba dispuesto y disponible para ser nuestro papá,
para apartarnos de ese mundo de oscuridad y llamarnos santos. Es decir, apartarnos de ese mundo oscuro, de ese mundo gris, de ese mundo de tinieblas y traernos al reino de su amado Hijo, que es el reino de la luz. De hecho, la Biblia dice que nuestro Padre Celestial es llamado Padre de las Luces. ¿Sí? Padre de las Luces. Nuestro Padre es llamado Padre de las Luces. Así que el día que lleguemos al cielo, hermanos, prepárense para el show de luces que vamos a tener en el cielo, porque ahí sí que van a haber luces, ¿sí? No como lo que pasa aquí abajo en la tierra. Ahí sí que vamos a tener un show de luces maravillosos. Ahora, nuestro Padre Celestial, nuestro amado Dios, que desde antes de la fundación del mundo creó esta cosa maravillosa llamado planeta Tierra, que es único hasta ahora. No se conoce otro en el universo conocido. Los astrónomos, los científicos del espacio trabajan y envían sondas al espacio, que son unas sondas tremendas, como la última, la James Webb, que fue enviada, que tienen unos lentes para llegar y hacer unos zoom a planetas que están a miles de años luz de nosotros, y sin embargo no se ha descubierto hasta el día de hoy un planeta como este, donde Dios te puso a ti y a mí como su broche de oro. Nosotros somos el broche de oro de Dios en este planeta. Y eso no es un acto de soberbia por nuestra parte, sino es un acto de reconocimiento de nuestro Creador, que nuestro Creador ha sido tan grande, tan maravilloso en su amor y en su poder, que a Él le plació, porque es soberano, hacernos a nosotros como el broche de oro de su creación y darnos a nosotros algo llamado inteligencia que ningún otro miembro u organismo de esta tierra, de este planeta, tiene. Solo nosotros los seres humanos hemos sido capacitados por nuestro Creador con inteligencia, con sabiduría, para poder reconocerlo a Él como justamente el Creador de todas estas maravillas. La palabra de Dios nos enseña que Dios se revela a nosotros, a todo ser humano, de dos maneras. Dios revela su existencia a través de la creación y Dios revela su plan de salvación a través de la actividad de Jesucristo a lo largo de toda la Biblia. Toda la Biblia nos habla del plan de salvación de Dios. Desde Génesis capítulo 3, cuando el hombre cae en pecado, desde ese mismo instante Dios se propone salvar al hombre. Génesis 3:15 es la primera promesa mesiánica, la primera promesa de Dios a los hombres diciéndoles: yo los voy a salvar de este error que cometieron, que les ha costado la vida, ¿sí? Yo los voy a salvar y les voy a dar vida eterna. Esa es la vida en abundancia que Cristo vino a traer para nosotros. ¿Recuerdan ustedes? Juan 10:10, el Señor Jesucristo dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para darles vida, y vida en abundancia. No es cualquier clase de vida, ¿sí? No tiene que ver con la vida física que estamos viviendo y disfrutando aquí en esta tierra de alguna manera, sino con esa vida eterna que jamás se terminará en su presencia, disfrutando de los goces celestiales donde no hay lloro, ni dolor, ni enfermedad, ni clamor. Allí estamos en pleno gozo, estaremos en pleno gozo en la presencia de nuestro Padre por toda la eternidad. Ahora Dios, a Él le plació apartarnos a nosotros de toda esa oscuridad del mundo, de toda esa tiniebla que opera en el mundo. A Dios le plació apartarnos a nosotros de allí y traernos al reino de su amado Hijo. Esto es lo que significa originalmente la génesis de la palabra santo, tiene que ver con eso, con apartado, ¿sí? ¿Por qué hace falta aclarar tanto esto? Bueno, porque nosotros, todo Sudamérica, todo Latinoamérica y Europa inclusive, Europa toda me refiero, otros idiomas también, han sido alcanzados inicialmente por el Imperio Romano de Occidente y de Oriente, y estos imperios históricamente fueron también muy inmersos en la cultura católica, ¿sí? En la cultura católica que llega también a Sudamérica, por supuesto. Y dentro de la cultura católica hay un concepto del santo como un ser que ya murió y que está en el cielo y que de alguna manera ese ser intercede por nosotros los terrenales, los que estamos aquí todavía sufriendo en esta tierra, ¿sí? Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara
cuando se refiere a nosotros como santos vivos, no santos muertos, ¿sí? Nadie pone en tela de juicio que esas personas hayan sido santos o no. No sé, yo no los conocí. Si usted conoció a alguno de ellos, podrá juzgar su vida, pero yo no los conocí. Yo no sé si ellos fueron o no fueron santos. No sé si están en el cielo o están en el infierno. Eso no lo sé, lo desconozco. Pero la Biblia no nos habla de eso. La Biblia nos habla de los santos vivos, ¿sí? Los santos vivos. Es decir, nosotros, los hijos de Dios, somos los considerados santos. ¿Por qué? Porque Dios nos apartó, sencillamente, yendo a la etimología de la palabra santo, es eso, ser una persona apartada. Estamos apartados del mundo, de las tinieblas, de la oscuridad del mundo, del pecado, y hemos entrado a otro reino, el reino del su amado Hijo, el reino de la luz, el reino de la santidad. Cuando hablamos de santidad, también esta palabra santidad a veces nos atemoriza un poco y nos hace sentir culpables delante de Dios, porque pensamos que la santidad es perfección, es no cometer absolutamente ningún tipo de error o pecado de ningún tipo, ¿sí? Ya sea de pensamiento, de sentimiento, de comisión o de omisión, de transgresión o de lo que sea. Y sin embargo, la palabra santidad sigue significando lo mismo que santo. Significa alguien que está apartado, alguien que tiene santidad en su vida, es alguien que se está apartando del pecado. Por eso la Biblia habla de 3 tiempos de la santidad. Es importante entender esto, que está escrito en Romanos 6:22. En Romanos 6:22, que no lo tengo aquí para colocarlo al pie, pero anótelo por favor, después usted lo puede leer. Romanos 6:22, allí dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, si vamos a respetar el orden en que aparecen en este versículo bíblico todas estas palabras y los tiempos de la santidad, vemos que la glorificación y la vida eterna es el estado final, el destino final de la santificación que llevamos a cabo aquí en la tierra. La santificación se produce aquí en esta vida, ¿sí? No se produce la santificación allá en el cielo. No es que aquí vamos a declarar a alguien que murió, lo vamos a declarar santo allá en el cielo. No, ahora, aquí se tiene que vivir la santificación. La palabra santificación es una palabra compuesta que tiene un sufijo, sion, que significa acción. Esa última partecita de la palabra, santificación, sion significa acción. Entonces, la palabra santificación conjugada es la acción de santificarnos, ¿sí? La acción de santificarnos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es esto de que nos podemos santificar? Bien, el mismo texto nos responde. Es retórico este versículo porque dice: hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea que la santificación es posterior a que yo me haya hecho siervo de Dios, ¿sí? Yo debo hacerme siervo de Dios para que el fruto de eso sea la santificación en mi vida. Y como fin, la vida eterna. Que un día vayamos a estar en la presencia de nuestro Padre Celestial en una completa y perfecta santidad celestial. Allí sí que seremos absolutamente santos. ¿Y por qué podemos afirmar esto? Pues porque la Biblia dice algo muy claro, 2 cosas muy claras. Dice la palabra de Dios que en el cielo no entra nada inmundo y que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí? Hebreos 12, versículo 12, dice claramente: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, es muy claro que tenemos que trabajar en eso. Hemos sido llamados para ser santos. Bien, tenemos una tarea por delante entonces. Tenemos un trabajo para hacer. Ya Dios nos libertó del pecado. El mismo versículo habla de los 3 tiempos de la santidad, como les dije. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Ese fue el primer tiempo de la santidad. Eso fue un acto de Dios. Dios nos sacó del mundo, del pecado, de la maldad y nos trajo al reino de su amado Hijo. Nos libertó del pecado. Ese fue el primer estadio de la santidad en nuestra vida. ¿Quién nos santificó? ¿Quién nos apartó? ¿Quién nos consagró? Dios. Dios nos apartó y nos limpió. ¿Por medio de qué nos limpió?
por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Hemos sido apartados, hemos sido elegidos para ser rociados con la sangre del Cordero de Dios, para ser limpios de todo pecado. Amén. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Va quedando más o menos claro? Ok, gloria a Dios, porque este es un temita, hay que prestarle mucha atención. Les agradezco a los que abren las cámaras porque yo de esa manera puedo ir viendo en sus rostros si están o no por ahí entendiendo perfectamente bien el tema o no, ¿sí? Gracias, amados, por abrir sus cámaras. Muchas gracias. Es muy importante eso. Bien, entonces, Romanos 6:22, volvemos ahí. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, santidad en tiempo pasado. Eso está conjugado en tiempo pasado. Y en el tiempo presente dice, y hechos siervos de Dios, ahora, en este tiempo, en el tiempo presente, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, tiempo futuro, en el fin, la vida eterna. ¿Sí? Es decir, tiempo pasado, santidad perfecta por medio de la sangre de Cristo. Tiempo presente, santificación en progreso. Ahora estamos trabajando en nuestra santificación. ¿Por qué? Porque ¿de qué nos limpió Dios a través de la sangre de su Hijo? De los pecados pasados. Pasados. Lo que pecamos hasta que conocimos a Cristo. Hasta el día que llegamos al Señor, todos esos pecados cometidos antes fueron perdonados. Fuimos limpios de todos esos pecados. Nadie tiene por qué sentirse culpable de nada que haya hecho antes de conocer al Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la sorpresa que nos llevamos cuando llegamos a Cristo? Bueno, que estamos felices porque nos sentimos la paz en nuestro corazón de que Dios nos ha perdonado. Sentimos cómo papá nos ha recibido en su familia y nos ha hecho sus hijos. Y empezamos de a poco a entender todo esto y es tan grandioso, tan maravilloso poder comprender esto que queremos hasta por agradecimiento ser fieles a Dios. Recuerden que el texto era, somos llamados a ser santos y fieles. Queremos ser fieles a Dios. ¿Y de qué nos damos cuenta? Inmediatamente que empezamos a dar nuestros primeros pasos en la vida cristiana. De que nosotros no podemos ser fieles. ¿Qué problema? Nos damos cuenta de que a pesar de que hemos conocido el amor de Dios, a Jesucristo, el perdón de nuestros pecados, a pesar de que tenemos el gozo y la paz del Señor en nuestro corazón, y ahora que queremos hacer la voluntad de Dios porque entendimos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, que es vivir en santidad, nos damos cuenta que no podemos santificarnos, que para nosotros es imposible apartarnos del pecado. ¿Sí? Y ahí entra toda esta doctrina de la amartiología, lo que es el estudio de la acción del pecado en la vida del hombre, que el apóstol Pablo lo describe de manera magistral en Romanos capítulo 15, cuando él dice, hay algo dentro de mí que no me deja hacer lo que yo quiero hacer, dice, yo en mi mente tengo una ley, que es la ley de Dios, la cual yo apruebo, yo sé que es lo que está bien, pero con mi cuerpo, con mi carne, no puedo hacer lo que dice mi mente, mi corazón. No puedo dejar de pecar, dice en el versículo 23. Si leemos el versículo 23 de Romanos 7, 23 en la TLA, especialmente la traducción del lenguaje actual lo dice clarísimo. Allí el apóstol Pablo dice, estoy como en una cárcel, estoy preso, como en una cárcel en sí mismo, o sea, estoy preso en mi propio cuerpo, dice Pablo, donde lo único que puedo hacer es pecar, no puedo dejar de pecar. Y ahí es cuando él se siente miserable, ¿sí? Cuando dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte que me hace pecar y me separa de Dios? Me separa de Dios. Y luego Pablo responde, más gracias doy a Dios por Jesucristo porque sé que Él me ha librado. Ahí está la solución. Ahí está la solución. Es decir, separados de mí, dijo Jesús en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Así que esa oración tan infantil que yo hacía cuando conocí a Cristo, los primeros días, meses que conocí al Señor, recuerdo que yo pecaba y venía a mi cuarto y me arrodillaba humillado delante del Señor y lloraba y me quebrantaba delante de Él y le decía, Señor, te prometo que no lo hago nunca más, Señor. Nunca más lo voy a hacer, por favor, perdóname, Señor, no lo hago nunca más.
Me paraba de la oración, salía de mi cuarto y ¿qué hacía? Peor la hacía. Otra vez pecaba. Y dice, pero Dios mío, ¿qué es esto? Me estoy volviendo loco, ¿qué me pasa? Y era como que me perseguía en esos momentos, porque yo decía, ¿cómo es posible? Le acabo de pedir perdón a Dios. Y entonces, ¿qué sentía? Sentía vergüenza de ir a pedirle perdón a Dios de nuevo. Yo decía, pero ¿cómo voy a ir otra vez a pedirle perdón a Dios ahora? Si le acabo de prometer que no lo iba a hacer más. Esos eran mis primeros días en el Señor, cuando yo no entendía esto de la santificación, de la santidad, de que Dios me había llamado a ser santo. ¿Sí? Entonces me sentía miserable, me sentía culpable, me sentía débil, me sentía en esa cárcel, como dice el apóstol Pablo, atrapado en un cuerpo que no me dejaba ser libre del pecado. Y entonces me apartaba de Dios, dejaba de orar. ¿Sí? Mi relación con Dios yo sentía que se enfriaba, me apartaba de la comunión con mi papá y me sentía miserable. Yo decía, pero ¿será posible? ¡Qué vergüenza! ¿Será que yo podré ser cristiano? Es re difícil ser cristiano, decía yo. Pensaba en esos momentos de mi vida, pero es re difícil. ¿Cómo voy a hacer para ser cristiano si no puedo vencer el pecado? El pecado me domina, el pecado me atrapa, el pecado me tiene encarcelado. Hasta que en esos momentos comprendí, poco a poco, porque el Señor va tratando con nosotros. Él nos tiene una paciencia, hermanos. Ay, Dios mío. Si usted supiera la paciencia que me ha tenido el Señor. Dios nos tiene una paciencia. Su paciencia es tan eterna como Él, yo creo, ¿sí? Él nos tiene una paciencia eterna. Y Él esperaba. Y Él poco a poco, con su Espíritu Santo, como dice la palabra, que nos guía a toda verdad y justicia, me iba haciendo entender poco a poco el proceso. Hasta que me di cuenta, Señor, no es entonces con mi fuerza, no es entonces que yo te tengo que prometer ser santo. No, el Señor me decía, claro que no. Por supuesto que no, no eres tú, no eres tú, no es con tu fuerza, es con mi espíritu, es con mi espíritu. El mismo Pablo, lo que pasa es que uno a veces lee la Biblia por porciones, ¿vieron? Uno lee un versículo, 2 o 3 y ya es como que eso le exprime el cerebro a uno, entonces uno dice, ay Dios mío, no entiendo ni un versículo todavía y ya no quiere seguir avanzando. Pero si leyéramos un poquito más, por ahí se empieza a abrir el panorama bíblico. Y ahí mismo Pablo, en el mismo capítulo 7, termina en el verso 23, en la TLA como les decía, y inmediatamente, como eso es una carta que escribe Pablo, no estaba escrito inicialmente en capítulos y versículos. Inicialmente era una carta, como cuando usted escribe un mensaje para alguien y usted no le divide el mensaje en capítulos y versículos a la persona, sino que está escrito, es una carta común y corriente que fue enviada a los hermanos de Éfeso. Pero para nosotros, para que nosotros nos ubicáramos un poquito más fácil, fue dividido en capítulos y versículos. Entonces, Pablo, cuando termina, ahí en el verso 23, continúa escribiendo lo que sería para nosotros el capítulo 8. Y cuando llega al versículo 13, ahí es cuando Pablo termina de dilucidar cómo es esto de que Jesucristo me ha librado del poder del pecado y que yo puedo vencerlo. Pablo dice en el verso 13 que es a través del Espíritu de Dios que yo puedo hacer morir las obras de la carne. Es a través del Espíritu Santo. Es decir, que yo no me puedo autosantificar, pero se espera que sea mi fruto la santificación. Esto está bien explicado en un mensaje que está en nuestro canal de la iglesia que se llama Vida de fruto en 3 niveles. Ese es el título del mensaje, lo van a encontrar con ese título. Vida de frutos en 3 niveles. El primer nivel que nosotros damos de fruto, que se espera de nosotros que demos ese fruto, es el que dice Mateo 3:8, cuando dice, dad pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento es el primer fruto que se espera que nosotros demos en Cristo Jesús. El segundo fruto es la santificación, que es lo que acabamos de mencionar, Romanos 6:22, que dice que cuando yo me hago siervo de Dios, dice el texto, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vuestro fruto también es un fruto que se espera que nosotros demos, la santificación. Ahora, ¿cómo es esto? Si yo soy el que doy el fruto,
Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo es el que va a hacer eso en mi vida? Pues lo que yo debo hacer como fruto, lo que se espera de mí como fruto, es que yo tome la decisión de ser santo y de trabajar por alcanzar esos niveles de santidad con la ayuda del Espíritu Santo en mi vida. Sin el Espíritu Santo, imposible. No se puede. Tú puedes por algún tiempo resistirte, por algún tiempo negarte a ciertas cosas y tratar de manipular los deseos de tu carne, pero finalmente no vas a poder. Vas a terminar siendo vencido. Entonces necesitamos a alguien mucho más poderoso que nosotros, porque nosotros no tenemos el poder espiritual y moral para decirle que no al pecado. Pero cuando el Espíritu Santo nos llena, ¿qué dice Efesios 5:8? El Espíritu Santo nos controla. Cuando el Espíritu Santo nos llena, el Espíritu Santo nos controla. Por favor, eso anótenlo también, Efesios 5:18, y léanlo en la traducción del lenguaje actual, que también es sumamente clarísimo allí, cuando dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y dice la TLA, ¿por qué me gusta mucho esa versión cuando explica esto? Porque dice, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. O sea, ahí está tu acción. Tú eres el que tienes que permitir que el Espíritu Santo te llene y te controle. Ese es tu trabajo. Tu tarea es esa, tomar la decisión y ponerme a trabajar en eso con la ayuda del Espíritu Santo en mi vida, porque solo no puedo. Solo no puedo. ¿Sí? Y esta santificación es gradual y se va a llevar a cabo a lo largo de toda nuestra vida. ¿Sí? A veces se piensa que solamente los jóvenes son pecadores. ¿Vieron ahora estos jóvenes tan impulsivos, estos jóvenes que tienen apetitos de la carne desordenado y tan viciosos y qué sé yo? Y miramos los viejitos, esos viejitos que peinan cana, que apenas caminan, este pobre viejito ya no tiene ni ganas de pecar ya, ¿sí? Pero aunque usted no lo crea, el pecado se manifiesta hasta la ancianidad, ¿sí? El pecado está vigente en nuestra humanidad hasta el día que partimos de este mundo. Entonces, esa imagen que tenemos a veces de que no, los jóvenes son los pecadores, no es así. Todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. Absolutamente todos. No nos salva el hecho de que peinemos cana. No, señor. No nos engañemos. Por ahí vemos ese viejito que tiene carita de santo y usted no sabe el corazoncito como lo puede tener el viejito, ¿sí? Vaya a saber las cosas que tiene en su corazón el viejito. Entonces, amados, el pecado opera en todas las edades de la vida humana y por eso hemos sido llamados por Dios a ser santos durante toda la vida. ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros estemos haciendo cuando Él venga por nosotros, sea en la hora de nuestra muerte o en la hora de su venida por nosotros? Lo que Él espera es encontrarnos en esa actitud de santificación. No es que Dios espera encontrarte perfecto, porque perfecto no va a haber ninguno, perfecto en el sentido de que no va a cometer ningún pecado, ¿sí? No en el sentido de perfección bíblica. Voy a hacer un parate ahí, un minutito, un segundito de reflexión sobre la palabra perfecto, porque no quiero que se confundan con ciertos pasajes bíblicos que hablan de la perfección. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, verso 12, en adelante. Ahí dice que todos los ministerios que han sido establecidos por el Señor Jesucristo, constituidos por el Señor en el verso 11, fueron constituidos ¿para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice también la palabra. Debemos llegar a la perfección. Pero la palabra perfecto, o perfección ahí en este texto bíblico, es la palabra griega teleios, teleios. La palabra griega teleios significa maduro o que ha completado su propósito. Uno que ha completado su propósito. Eso es perfecto en términos bíblicos, no en términos de nuestro diccionario de la Real Academia Española, ¿sí? Sino en términos bíblicos, perfecto tiene que ver con aquella persona que ha madurado en su vida cristiana y ha completado su propósito en esta vida. Ha trabajado para completar, para llenar su propósito en esta vida. Entonces, se dan cuenta, amados, que ser santo
está muy lejos de aquella imagen religiosa que hemos traído muchos de nosotros de el catolicismo, por ejemplo, que teníamos como santo a aquella persona que le aparecía una aureola luminosa en la cabeza en una estampita, ¿sí? A la cual le prendíamos velitas o hacíamos algunas mandas o algunas ofrendas o algunas peregrinaciones o algún tipo de cosa como esa. Esas cosas no tienen nada que ver con lo que es santo en la Biblia. Santo, repito, es apartado, apartado del pecado. Y fuimos santos, llamados santos y fieles. Fuimos llamados a ser santos y fieles. Recordemos entonces que para ser santo y para ser fiel, nunca lo voy a poder hacer separado de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible. ¿Es en Él o no es nada? Si no es en Cristo, no va a ser posible. No nos hagamos ilusiones de santificar, perfeccionar o transformar nuestras vidas por esfuerzo propio. Si quieres intentarlo, hazlo. Yo te espero. ¿Sí? Yo te voy a estar esperando. Con los brazos abiertos te voy a estar esperando para levantarte de tu frustración, para levantarte de tu desilusión. ¿Por qué? Porque no lo vas a lograr jamás. Tú solo no puedes. Es con Cristo. Sin Cristo, imposible. Amén. Pedro, el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1.15, dice, allí se nos exhorta a vivir esta vida santa precisamente, y Pedro dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Tremendo esto. Ser santo entonces implica reflejar esa santidad de Dios, porque Él es santo, nosotros debemos ser santos. Ser santo implica entonces ser un reflejo como un espejo donde la gente puede ver en nosotros la santidad de Dios a través de nuestra conducta separada del mundo y del pecado. Amén. ¿Es posible eso? ¿Es posible eso? Claro que sí, porque también aparte de santos somos fieles. Dios nos llama a ser fieles. El término fieles, para terminar con este concepto, se refiere a la lealtad y la fidelidad de los creyentes hacia Cristo. Esto implica confiar en Él plenamente, creer en sus enseñanzas y seguir su ejemplo. Esto es ser fiel a Cristo. En 1 Corintios 4:2, Pablo dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aquí se destaca la importancia de la fidelidad como administradores de los dones y responsabilidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en la iglesia. Y por último, Apocalipsis también hace mención de esto. En Apocalipsis 17:14 se habla de nosotros, los seguidores de Cristo, y dice que somos también llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14. Llamados, escogidos o elegidos y fieles. La fidelidad, entonces, es un atributo esencial para aquellos que siguen a Jesús, ya que implica algo que tiene que ver con esta vida de fructificación, que es la perseverancia, la obediencia. Esto es hacernos siervos de Dios y el compromiso con su palabra. Amados, sin compromiso no comiences nada en tu vida, ningún proyecto. Escúchame bien esto, por favor. Esto es muy importante entender esto. Si tú vas a iniciar un proyecto en tu vida, cualquiera sea este proyecto, espiritual, material, profesional, intelectual, lo que sea, nunca inicies un proyecto sin pensar que tienes que comprometerte con él, con ese proyecto. Sin compromiso con el proyecto, no vas a llegar ni a la esquina. Vas a vivir haciendo cosas y dejándolas por la mitad, dejándolas en el camino. Ese tipo de vida no glorifica a Dios. Escuchen por favor esto que dijo Jesús. Jesús dijo, antes de morir, Él dijo, Padre,
he acabado la obra y te he glorificado. Estas fueron las palabras que Jesús oró antes de ir a la cruz. Padre, he acabado la obra y te he glorificado. Es decir, que lo que glorifica a Dios es la obra acabada, es la obra terminada. ¿Me explico? ¿Pudo haber llevado Jesús a cabo una obra tan grandiosa como la que llevó a cabo sin compromiso? Por supuesto que no. Él comprometió cada célula de su cuerpo con su misión en la vida. Cada célula de su cuerpo se comprometió con la misión que él tenía que llevar a cabo. Veíamos ayer en Enoc, estudiando este momento tan particular que nos enseña el libro de Lucas al final, en la oración final que hace el Señor con sus discípulos antes de ir a la muerte. Y analizábamos esto que se llama unión hipostática de Cristo, porque veíamos justamente la unión del hombre con Dios mismo, Jesús hombre y Jesús Dios, en esa oración cuando él decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Allí estaba hablando el hombre que sabía también que iba a sufrir un tremendo tormento en la cruz, la peor muerte de todas. Pero el hombre espiritual, el hombre comprometido, el hombre perseverante, el hombre fiel, el hombre espiritual tomó dominio de esa oración y dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es compromiso, con palabras mayores. Eso es compromiso con palabras mayores. Padre, no, esto no es, este plan no es mío. Este plan es tuyo. Y yo quiero ser fiel a ese plan, hasta el final. Como lo dice Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, cuando el apóstol Pablo resalta esto justamente, diciendo que el Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, se despojó de su deidad y se hizo hombre, y estando en condición de hombre, fue obediente, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso, dice el texto, Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, porque no hay un nombre más grande que Él. Él ha sido dado por cabeza de todas las cosas. Todo fue sometido bajo sus pies. ¿Por qué? Porque Él vivió una vida así, medio hipona, medio sin compromiso, medio paz para todo el mundo. No, Él vivió una vida comprometida las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año. Él vivió comprometido con la misión. Mi querido hermano y hermana, tu misión en la vida no es trabajar 8 horas para darle de comer a tu carne. ¿Sí? Si eso fuese la misión de la vida, pues qué vida más aburrida, más sosa, más absurda. Si tuviésemos que vivir solamente para darle de comer a la carne y tener un par de muebles y algún autito por ahí en alguna casa, o amontonar cosas materiales que no te llenan nada. Miren, cuando ustedes ven pasar una carroza fúnebre, voy a decir algo fuerte, espero que se tome bien esto, pero cuando ustedes ven pasar una carroza fúnebre, ¿ven detrás del carro que lleva el ataúd? ¿Ven un camión de mudanzas? ¿Cuándo vemos un camión de mudanza detrás de un carro fúnebre? Jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque con lo que llegaste aquí, con eso te vas. ¿Cómo llegaste? Desnudo. Desnudo te vas. No te llevas nada. No te llevas nada. Ahora, la eternidad o la sempiternitud que nos espera por delante, lo sempiterno que nos espera por delante, sí habla la palabra de Dios de una herencia de gloria y de riqueza que nos está esperando, que la construimos aquí, en esta vida. ¿Cómo? Cuando entendimos nuestro propósito, el sentido de la vida. Llamados a ser santos y fieles y a llevar a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Mientras tanto, cumplimos el propósito
Seamos felices disfrutando de las cosas que el Señor nos ha dado, cosas materiales, familia, amigos, amistades, afectos, la playa, la montaña, sí, todas las cosas bonitas que podemos disfrutar en esta vida. Disfrútalo. Eso es un regalo de Dios también. Eclesiastés capítulo 5 dice claramente que aquel hombre que Dios le ha dado riquezas y le ha dado la facultad de disfrutar de ellas, eso es un don de Dios. ¿Sí? Porque hay gente que amontona riqueza y no disfruta de ellas. Son unos miserables tremendos y no disfrutan de sus riquezas. Las padecen a las riquezas. Pero aquel hombre que Dios le ha dado cosas para que las disfrute, obviamente, y las comparta con otros, disfrútenlo sin ningún tipo de complejo, ¿sí? Porque hay gente que tiene complejo, ¿vieron? No puede disfrutar las riquezas, no puede disfrutar lo bueno. No, es que yo soy hijo de Dios, yo soy llamado a ser pobre. ¿Quién te dijo que tú fuiste llamado a ser pobre? ¿Quién te dijo semejante mentira? Eso es una mentira de la religión, no es evangelio. El Evangelio de Cristo no dice en ninguna parte que tú fuiste llamado a ser pobre. Justamente ayer veíamos cómo el pueblo, ayer en Enoc estudiábamos cómo el pueblo de Dios primitivo, la iglesia de Cristo primitiva, llegó a ser pobre por una mala decisión, por no hacer la voluntad de Dios. Por una necedad llegaron a ser pobres, pero esa no era la voluntad de Dios. Esa no era. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Lea, por favor, anote y luego lea. 2 Corintios capítulo 9, versículo 9 y 10. Allí usted va a ver la voluntad de Dios. Desde el versículo 6 hasta el 10 lo puede leer completo. Ahí vamos a ver la voluntad de Dios para nosotros los hijos de Dios en cuanto a lo material, lo financiero. Dios te quiere ver completo en Cristo Jesús. Dios te quiere ver bendecido en todas las áreas de tu vida. Dios no vino para salvar tu alma solamente, Él vino para bendecirte en todas las áreas de tu vida. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Lo dice este texto que estamos leyendo precisamente. Ahora, ¿tú crees que las bendiciones espirituales, celestiales, las que están allá con Cristo, allá en el cielo, son solamente esas las que Dios tiene para nosotros? ¿Las que están allá esperando? Pues claro que no. Claro que no. Hay bendiciones para el más acá. No solo para el más allá, hay bendiciones para el más acá. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, versículo 14, versículo 15. Lean por favor en su Biblia. Les estoy dejando mucha tarea hoy, sí, para que estén luego estudiando, porque allí está la voluntad de Dios. Fíjense lo que Juan le dice allí en esta epístola, lo que escribe en esta epístola, primera de Juan 5:13. Les escribo a ustedes los que creen para que crean. Eso dice el texto. Es increíble. ¿Cómo que le escribe a los que creen para que crean? Pues porque los que creen muchas veces no creen. Los que se autodenominan creyentes muchas veces no creen. Entonces, ¿qué dice Juan? Les escribo a ustedes, a los que creen en el nombre del Señor Jesucristo, para que crean en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo es eso? Parece una locura eso que está diciendo allí Juan, pero no lo es. Si se estudia como corresponde y se interpreta como corresponde, con los versículos siguientes se entiende por qué Juan dice eso. Dice Juan, porque sabemos, dice en el versículo siguiente, que Dios nos oye en todas nuestras oraciones y que cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, todo lo que nosotros pedimos es hecho. ¿Dónde es hecho? Aquí en esta vida y en esta tierra. Es ahora cuando Dios quiere que tú creas, tú que eres creyente, creas y aprendas a pedir conforme a su voluntad para vivir en esta tierra bendecido en todas las áreas de tu vida. Saquémonos de encima los lazos y las ataduras de la religión y vivamos en la libertad con que Cristo nos ha llamado a vivir, amados. Miren, mis amados, yo esto lo voy a decir con dolor. No voy a dar el nombre, por supuesto. De todas maneras, ustedes no la conocen a la persona, pero voy a contar algo testimonialmente. Hace unos días atrás, una mujer me escribe y me dice, es una hermana en Cristo, pero no es de nuestra iglesia. Y me dice, pastor, quiero pedirle oración por mis finanzas. Quiero pedirle oración. Y bueno, cualquiera de nosotros podemos estar pasando un momento de aprieto, de ajuste, y todos hemos vivido algún momento en que pasamos momentos
complejos o donde tenemos que aprender a administrar lo que tenemos, porque el Señor quiere que nosotros crezcamos en eso también, aprender a administrar la escasez o la abundancia. En todo sentido tenemos que aprender a administrar. Entonces, eso es una cosa, pero otra cosa es lo que me cuenta esta hermana. Esta hermana me cuenta que ella nace, su historia de vida es de pobreza desde el día que nace hasta el día de hoy. Me contó toda su vida, todo el derrotero de su vida, toda la cantidad de pobreza y necesidades que pasó a lo largo de toda su vida. Desde ser abandonada por su madre, desde ser abandonada por su padre, desde ser abandonada por su esposo, desde ser abandonada por su segundo esposo, su segunda pareja, quedar sola con una hija. O sea, una historia que ustedes no se pueden imaginar el dolor, la angustia de esta mujer. Y le digo, y ella me hablaba de la pobreza. La pobreza era, ¿vieron cuando se hace una nube de palabras? No sé si han visto esas nubes de palabras que aparecen por ahí en YouTube, en Internet, y aparece una palabra grande en el medio, que es la que predomina en un texto, por ejemplo. Cuando se pone un texto para hacer la nube de palabras, aparece la más grande en el medio, ¿sí? En este caso, en la vida de esta persona, en la nube de palabras de la vida de esta persona, la palabra que más predominaba era la palabra pobreza. Era la palabra que aparecía en grande. Pobreza, miseria. Entonces le digo, ¿cuánto hace que conoces al Señor? Mi mamá me llevaba a la iglesia cuando yo era chiquita. Pero mi mamá vivía un cristianismo a su manera. Escuche, un cristianismo a su manera. Ah, ok. El cristianismo a nuestra manera afecta a nuestros hijos. Si yo quiero vivir como a mí se me antoja la vida cristiana, voy a terminar afectando a las siguientes generaciones. Entonces, dice ella, mi mamá vivía como quería su vida cristiana, nos llevaba a la iglesia, pero ella tenía sus parejas, sus cosas. Yo eso, dice, fue terrible para nosotros vivir desde pequeño. Ok, después mi madre me abandonó, me llevó a la casa de mi padre y me dejó ahí un padre que yo no conocía porque nunca se había hecho cargo de mí. Y mi madre fue y nos tiró en la casa de mi padre. Imagínense esa historia, hermanos. Mi padre nunca me dio importancia. ¿Sabe lo que hizo mi padre? Me dice, hizo atrás de la casa, fuera de la casa, una chocita y ahí la llevó a vivir. A una chocita en el patio. Así se crió ella toda su vida. Entonces ella, queriendo escapar de esa realidad, se casa. Se casa con otro peor todavía que la historia que había tenido. Hermanos, son cosas tremendas. Ustedes por ahí pensarán quizá que estoy inventando una novela. No, hermanos, es una vida. La vida de una persona que ha sufrido eso. Y me dice esta persona, después de grande, yo entendí que tenía que buscar a Dios. Y hace unos años que estoy yendo a una iglesia aquí en mi ciudad. Qué bueno, hermana, qué bueno. Gloria a Dios entonces. Estás en buen camino, le dije. Buenísimo. Entonces le pregunto, dime, ¿y qué pasa con tu economía? Es que estoy en una pobreza de la cual no puedo salir, pastor. Nunca puedo salir de esta pobreza. Y le digo, hermana, ¿tú diezmas? Le pregunté, ¿tú diezmas en la iglesia? Y me dice, ay, pastor, me da mucha vergüenza decirle esto. Pero yo lo único que hago, dice, son sopaipillas, se llaman en Chile, o tortitas fritas se llaman en la Argentina, que son unas tortitas de harina frita, ¿sí? Y hago eso para vender, y lo poquito que saco de eso es para darle comer a mi hija, y para comer yo. No puedo diezmar, me dice ella, yo no puedo diezmar. Y me siento tan culpable por eso, y le digo, ¿por qué te sientes culpable, hermana? Porque el pastor me hace sentir de esa manera porque todo el tiempo me dice que yo tengo que diezmar, que estoy robándole a Dios y que Dios me está maldiciendo mi economía porque yo no diezmo. ¿Te imaginas cómo se me pusieron los pelos a mí, no? Sinvergüenza. Si sabe lo que está haciendo es un sinvergüenza. Entonces le dije, hermana, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer un regalo. Te voy a enviar 3 seminarios que yo hice sobre estos temas. Sobre los mitos y las verdades en el campo de las finanzas, que están en el canal de nuestra iglesia. Son 3 videos muy caros, le dije. Muy caros, que tú no los puedes pagar. Tú no puedes pagar eso. Son muy caros. Así que te los voy a regalar. Te los voy a regalar para que tú estudies la Biblia, la palabra de Dios,
y cuáles son las mentiras con las cuales te han hecho sentir culpable y miserable porque le estás robando a Dios. Y te vas a dar cuenta de que el Señor Jesucristo no te llamó a eso. El Señor Jesucristo te llamó a libertad en todos los aspectos de tu vida, aún a la libertad financiera. Tú te vas a dar cuenta, hermana, le dije, pero no te espantes, por favor, de lo que vas a escuchar, porque ya hemos vivido experiencias con esos 3 videos. Con Tani, en una oportunidad, le compartimos a una persona estos 3 videos, una colombiana, que fielmente daba sus diezmos por culpabilidad también, y se sentía ladrona de Dios porque no estaba en ese tiempo diezmando, y resulta que le envié estos tres videos y le dijo a Tani que por favor desapareciera de esta iglesia porque el pastor era un hereje que estaba enseñando cosas antibíblicas. Y me bloqueó a mí, me bloqueó totalmente y me sacó porque yo lo había sumado al grupo de la iglesia, se salió de la iglesia, me bloqueó a mí, desapareció. Bueno, triste y lamentablemente. Hay gente que no quiere recibir la verdad. Hay gente que no quiere recibir el conocimiento de la Escritura para ser libre. Porque no hay otra cosa, hermanos, para ser libre. Dice el Señor Jesucristo en Juan 8, 31 y 32, que si queremos conocer la verdad, tenemos que permanecer en su palabra. Cuando nosotros permanecemos en su palabra, conocemos la verdad. Y la verdad nos hace libres. Le envié los videos a esta hermana. Ustedes no se imaginan la cantidad de texto que me ha escrito desde que terminó de estudiar los 3 videos, la hermana. Ya no sabe cómo agradecerme la hermana. No sabe cómo declararme la acción de gracias que tiene en su vida, la libertad que está sintiendo en estos días, la paz que tiene en su corazón, la alegría que tiene en su alma, por causa de haberse sacado de encima tantas mentiras y maldiciones que la religión le había puesto sobre su vida. Entendió realmente que en Cristo somos libres. Entendió que ella no tiene leyes que pesan sobre ella para hacerla sentir culpable. Entendió que Dios no maldice a sus hijos que ha bendecido con toda bendición celestial en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entendió que el Señor nos ha quitado de encima toda maldición que pesaba sobre nosotros, que no venía de Él, sino del pecado. Entendió que ese versículo bíblico que tanto se utiliza muchas veces para hablar acerca de las finanzas, Malaquías 3:9, 3:8, 9 y 10, esos versículos que se utilizan donde dice Dios te maldice, eres maldito, toda la nación son malditos, ¿por qué no diezman? Estaba mal traducido. Cuando entendió eso no lo podía creer. ¿Cómo mal traducido, pastor? Sí, ahí está la explicación. Porque la traducción de la Biblia textual, la Biblia bien traducida, digamos, dice que somos nosotros los que maldecimos a Dios, no Dios a nosotros. Dios no nos ha llamado para maldecirnos. Somos nosotros los que maldecimos a Dios cuando no somos fieles. ¿Te das cuenta? Entonces, mis amados hermanos, disfrutemos de nuestra vida en Cristo, disfrutemos a la libertad que fuimos llamados. El apóstol Pablo, muy preocupado por eso, en Gálatas capítulo 5, verso 1, dice que cuidemos la libertad en la que vivimos en Cristo Jesús. Fuimos llamados a ser libres en Cristo Jesús. No volvamos otra vez, dice, a la esclavitud de la ley. No volvamos allá porque hemos sido llamados a ser libres en Cristo Jesús y bendecidos con toda bendición. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aleluya, hermanos. Aleluya. Si alguien quiere buscar esos 3 videos, si alguien todavía no entendió esto que acabo de decir, están en el canal de la iglesia en YouTube. Allí buscan mitos y verdades de diezmos, ofrendas, pactos y primicias, algo así creo que dice el título. Ahí aparecen los 3 videos. En conclusión, para terminar esta parte de hoy, cuando el apóstol Pablo utiliza la frase santos y fieles en Cristo Jesús, está resaltando entonces la identidad y la responsabilidad de los creyentes como personas apartadas para el servicio de Dios y comprometidas en su fidelidad hacia Cristo. Estos términos nos recuerdan que nuestra vida debe reflejar la santidad de Dios y nuestra lealtad a Jesús en todas las áreas de nuestra existencia, de nuestra vida humana, en todos los órdenes de la vida. Dije recién, no comiences un proyecto sin compromiso. Y no pienses, escucha esta otra parte que es muy importante y anótela también para tenerla en cuenta.
No comiences un proyecto si no te vas a comprometer, sin compromiso. Y no pienses que vas a terminar el proyecto sin perseverancia y disciplina. De esto habla el ser santo y el ser fiel. El ser santo tiene que ver con compromiso, ser un siervo de Dios, comprometido con la obediencia a la palabra de Dios. Y ser fiel es perseverar en el tiempo, siendo obediente, siendo siervo. Perseverancia, entonces, y compromiso son dos palabras que tienen que estar presentes en nosotros para poder avanzar hacia la magnitud total de lo que significa ser santos y fieles en Cristo Jesús. Amén. Solamente vimos el primer versículo hoy. Parece que esto se va a extender un poco más allá del próximo sábado y del siguiente. Solamente vimos hoy santos y fieles, pero ¿se dan cuenta, amados, qué maravilloso es esto? Qué precioso es comprender estas cosas, qué bonito que es saber que en Cristo Jesús podemos ser llamados santos y fieles con todas las letras, con mayúsculas, porque no dependerá absolutamente de nosotros. Hay una acción que nosotros tenemos que llevar a cabo, por supuesto, y una decisión, pero el que está con nosotros en este proyecto, más comprometido que nosotros y más fiel que nosotros, es nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Damos gracias al Señor, amados, por esta palabra. Si quiere, levante un aplauso al Señor de alabanza, abra su boca y dígale: gracias, Padre, por amarme tanto. Gracias, Señor, por haberme hecho libre. Gracias, Señor, porque entiendo lo que es ser santo y que solo no lo puedo hacer si no es con tu Espíritu Santo en mi vida. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Quisiera que terminemos orando y dando gracias al Señor esta tarde. Y le voy a pedir a mi hermana Shelmita. Por favor, Shelmita, quiero que tú des gracias al Señor esta tarde por esta palabra, que agradezcas al Señor lo que Él ha depositado en nuestros corazones hoy, ¿sí? Y terminamos con esta oración y esta bendición. Gracias, Jesús. ¿Ahora sí se escucha? Ahora se escucha, Shelmita, perfecto. Ya. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Señor, no sabes cuánto agradecemos, Señor, por esta palabra que usted nos ha dado, Señor, por esta palabra que usted ha traído, Señor, a nuestros corazones, donde usted, Padre Santo, quiere que aprendamos, Señor, qué es lo que es ser santos y fieles, Señor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque usted, Señor, nos llamó un día, Padre, y puso, Señor, su Espíritu en nuestros corazones, Padre. Y aquí estamos, Señor, caminando, Señor, en este camino, papito amado, en que, como decía el pastor Max, muchas veces nos íbamos a esconder cuando pecábamos una y otra vez, te pedíamos perdón una y otra vez, pero nos parábamos y volvíamos a pecar, Señor, porque nos costaba entender, Señor, que en Cristo Jesús, en su sangre preciosa que derramó por cada uno de nosotros, hemos sido perdonados, Señor, y su sangre preciosa es quien nos limpia de todo pecado. Hemos aprendido, papito amado, eso, Señor. Te damos gracias por este día tan especial. Este día que usted tenía marcado, Señor, desde antes de la fundación del mundo, en que el pastor Max iba a enseñarnos esto, Señor, que tú has puesto en el corazón de él, Padre amado. Te damos muchas gracias, Señor, y te rogamos, Padre, que esta enseñanza quede guardada en nuestros corazones, Señor, que se haga vida en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias y te pedimos todo, Señor. Amén y amén.